estamos de regreso. Un saludo, estimado televidente, a aquellos que pues nos acompañan, aquellos que acaban de entrar. Está usted viendo claro y oscuro. El tema de esta ocasión es sobre lo que son las beatificaciones y posteriores canonizaciones para subir a los altares a un nicho, a un supuesto o santo. Bíblicamente nosotros entendemos y conocemos, dentro de lo que viene siendo en los principios de nuestra era, que hubo un mismo proceso para los elegidos de Dios. Hablamos desde la elección, la santificación y perfección para los siervos de Dios, antes y después de Cristo. Por lo que hoy es inaceptable, estimado televidente, la incongruencia de la cúpula clerical, porque burlan la inteligencia de una sociedad que ha sido controlada desafortunadamente desde los tiempos de la conquista española, embelesada, confundida, para aceptar fábulas y la fabricación de santos que solo sirven para acrecentar la idolatría y la cuestionada milagrería. En breve, Esther Castellanos, me hacías mención fuera de cámaras sobre ese expediente que tienes tú a la mano, sobre ese grupo grande que se da, digamos, de santos, antes de que se diera esto de las mentadas pues beatificaciones y canonizaciones, porque fueron considerados mártires. Bueno, hay algo, adelante, si me permite, sí, hacer la siguiente observación. En este proceso del que se ha hablado mucho, ya por otros medios de comunicación se dieron cuenta, sí. Hay tres procesos, ¿verdad? Uno es cuando la persona es llamada venerable. Todos se dice en la Iglesia Católica, todos están llamados a ser santos. ¿En qué consiste la diferencia? Bueno, hay que son algunos llamados venerables, otros beatos y otros santos. Uh-huh. Cuando una persona muere, aquí hay que hacer la diferencia, que mientras en las Sagradas Escrituras nosotros vemos que son llamados santos, si hablamos de los elegidos de Dios, de los siervos de Dios, sí, son santificados antes de nacer, también hay otros santos que menciona la Biblia, que son los que han sido bautizados, como dijo el apóstol Pedro, cuando le manda esa carta a todos los expatriados y dice que rociados con la sangre de Jesucristo, sí, y que han sido santificados. Así dice. Entonces, la santidad es una forma de vida, de acuerdo a lo que enseña la doctrina cristiana, es algo que se debe de vivir. Sí. No, una persona no es santa después de que murió, no es declarada después de que murió. Tiene que haber llevado una vida de esa manera. De santidad. Sin embargo, en la Iglesia Católica, según las obras que se haya, dicen ellos, es que van a ser gentes que son dignas de ser tomadas como ejemplo si en su vida llevaron esas virtudes, tuvieron cualidades cristianas, y dicen, hay ese proceso, y dices, venerable es el primer paso cuando se les toma en cuenta, pero de ahí se tienen que hacer varias pruebas. Sí. Luego viene cuando son beatos, como lo fue Juan Diego por muchísimos años, y después santos. El último paso, ahorita ya no existe aquello del abogado del diablo, que era el que tenía que se esperaban por lo menos 30 años, sí, 50 años después de la muerte de una persona, para poderla declarar, para que su causa entrara y pudiera ser canonizada. Incluso con 2 milagros, bueno, decían ellos. Esa es otra. Sí. Tenían que haber pruebas de que no hubiera nada que les pudiera avergonzar, que habían llevado una vida intachable, y al final de ese escrutinio al que era sometida esa persona, entonces tenía que haberse comprobado 2 milagros. Sí. Este requisito de los dos, que es lo que a veces se oyó mucho en los medios de comunicación decir, es cuando a Dios le hacen la pregunta, Dios, ¿y quieres que sea santo? Entonces decían ellos, es que Dios va a mandar, ¿cómo manda la respuesta? A través de los milagros. Bueno, ideas de ellos. Pero añade a esto que cuando los milagros no son necesarios cuando la persona fue un mártir.
o murió por causa del evangelio. Sí. En la lista de la que hacía mención usted, Ujú. a esta lista está en la enciclopedia, The New Catholic Encyclopedia de la Catholic University de América. Fue editada en el 2003, es la segunda edición en el volumen 11, página 501 al 506, da las listas de los papas. Y ya empieza a dar una serie de explicaciones de cómo fueron, por qué cambiaban los nombres. Pero a mí lo que me llamó la atención es que cuando empieza uno a ver la lista de los casi 300 papas, con papas y antipapas, los primeros papas de los primeros siglos, todos son santos, porque murieron siendo mártires. Como mártires, sí. Aunque entre esos hay un antipapa, que fue San Hipólito, que fue papa del año 217 al 235. Es considerado antipapa, sin embargo, es un santo, ¿eh? Sí. O sea que en otras palabras no era papa oficial. Y así se van hasta la Edad Media, la mayoría, si ustedes revisan esas listas, la mayoría son santos. Pero entra la Edad Media y ya no todos los papas son santos. Ya empezamos a ver que, por ejemplo, está San Benedicto II, pero ya el que le siguió, que fue Juan V, ya no fue santo. Y luego empiezan los antipapas y pasan bastantes administraciones, Sí. y no son declarados santos. Llega el Renacimiento y de la misma manera son muy escasos los papas que son declarados santos. La Edad Moderna, y tenemos en el siglo XX declarado como santo a un papa que fue Pío X. Sí. Y hasta 2000 y tantos declarado Juan Pablo II y Juan XXIII. Pero aquí lo que llama la atención es lo siguiente: si cuando están en vida les llaman Santo Padre, ¿por qué no todos los papas son santos? ¿Por qué tienen que ser canonizados? ¿Por qué tienen que pasar por este proceso? Si se supone que si en vida les llaman Santo Padre y están muy cerca de Cristo porque son los vicarios de Cristo, Se supone que son se los supone intercesores. que automáticamente son santos. No necesitan que un hombre o que el colegio cardenalicio o los milagros o que sean mártires los declaren santos. Fíjate que aquí hay un fondo ser castellanos y yo pienso que esto es lo que vamos a tratar. Desde luego vamos a ir más objetivamente sobre lo que se da en el caso de estos últimos dos que alcanzan, por decir, ese favor, ¿no? Para mí, digamos, está la cuestión económica. Por supuesto, porque desde luego cuesta. Son millones, no solamente los que se gastan de dólares, de libras esterlinas, euros, millonarias sumas, las que se gastan. El gobierno simplemente de Italia tuvo que gastar casi que 7 millones de euros. Y estamos hablando, nada más lo que puso el gobierno, lo que tienen que juntar, porque este es uno de los grandes problemas por los cuales muchos de los llamados santos que ver la popularidad. No alcanzan. No, y hay que ver que lo económico y que sean realmente, que tengan su detallito. Bien, aquí el caso es la cuestión económica y que toda nación, estimado televidente, toda nación, todo pueblo, tenga un santo de su devoción, porque esto viene a fortalecer definitivamente las arcas de la iglesia. Jamás será cuestionado el misticismo perfecto de Dios en sus ungidos, castellanos. Bíblicamente, volvemos a repetir, están marcadas la vida de Abraham, de Moisés, de José, de Aarón, de Samuel, el profetas Isaías, que cada uno de ellos en sus diferentes épocas, Jeremías, Amós, Oseas, y todos los profetas que se van dando a través del tiempo, que fueron hombres realmente que traían un destino de parte de Dios y que no ocuparon simplemente de un señalamiento de los mismos hombres para ser reconocidos, traían la virtud, la gracia, la autoridad de Dios para ejercer un ministerio. Bien, ¿qué podemos decir en el caso de lo que hoy acabamos de observar, por decir, a través de los medios de comunicación? Dos personajes que son primeramente pues beatificados. Hoy cada uno de ellos, en este caso dos, se habla que fue esto una maniobra castellanos muy bien calculada,
porque de haber sido uno solo, hubiera habido un grande problema. No, y hay otra cosa. Adelante. Hace años en radio hicimos un programa donde este periodista cofundador de Proceso, Enrique Maza, le hicieron una entrevista porque Juan Pablo II postuló para la canonización a Pío XII y a Juan XXIII. Y si mal no recuerdo las palabras de Enrique Maza, que por cierto fue sacerdote, dijo él, es que Juan Pablo II ya está chochando. No sé si se recuerda esa grabación. ¿Cómo no? Sí. Dice, porque a los liberales les está dando su santo y a los conservadores les está dando su santo. Es decir, Pío XII para los conservadores y Juan XXIII para los más progresistas, Sí. para los más liberales. ¿Por qué no procedió la canonización de Pío XII? Porque Pío XII todavía es una figura muy controversial por su silencio durante la ocupación nazi. Así es. Entonces, mientras haya algún descendiente o haya algún sobreviviente del Holocausto, dudo mucho que vaya a ser muy aceptado que lo logre. El problema que había con los judíos, castellanos. Sí. A lo mejor dentro de 100 años, cuando ya ninguno de nosotros cuando esté, ya se venga para abajo todo lo que es la historia, puede ser que ahí sí, pero ahorita no. En el caso de Juan XXIII, pues se buscaba a alguien popular. Pío IX, ¿desde cuándo está haciendo que querían canonizarlo? Igual, porque fue el que se sacó eso de la infalibilidad papal. Entonces, pues, por haber hecho el Concilio Vaticano II, uno pensaría, pues va a ser santo. Y no lo ha sido porque gracias a él los austriacos invadieron Italia, porque gracias a él se ven fotos donde está bendiciendo a los ejércitos extranjeros para que vengan y le den a los mismos italianos. Está metido con Hitler. Es decir, Pío no, todavía no. Pero vemos el otro. Sí. O sea, todos aquellos que han postulado, ¿por qué no han avanzado la relación? Precisamente por las relaciones con los gobiernos despóticos. Así es. Llega Juan XXIII y dicen, el Papa, bueno, entonces quiere decir que todos los 266 más o menos con el actual que tienen, quiere decir que los otros no fueron buenos. Y luego otra cosa, de esos 266 más o menos que hay, de papas que han existido, imagínense, nada más 78, 80 más o menos, son santos. Quiere decir que solamente el 30% de los pontífices son santos. Pues ¿de qué se trata? Casi Fíjate nada. Que aquí vamos a ir directamente sobre todo aquello que vienen arrastrando históricamente, que esto es lo interesante. Como fue el caso, vamos a empezar con Juan XXIII, ¿no? Se habla, por ejemplo, que fue declarado santo, dice, los escándalos y corrupción, estamos hablando, y la misma pederastia estuvieron presentes un año antes de morir Juan XXIII, y por ahí Esther Castellanos firmó un decreto. Hay un decreto llamado crimen de solicitación. Le llama, sí, en latín era viene siendo crimen de solicitación. Delito de solicitación. Cuando quien algún día ya lea, tenga la oportunidad de tener este trabajo de Carlos Facio, que lo recomiendo, creo se llama En el nombre del Padre. Sí. Al final de su libro, precisamente que está hablando sobre los escándalos sexuales de la Iglesia Católica, de una manera no amarillista, sino una investigación periodística muy interesante, viene un anexo, y es precisamente este documento top secret de todas las que está en todas las diócesis. Yo no sabía el origen de ese documento, pero resulta que el 16 de marzo, paréceme que de 1962, Juan XXIII aprueba este documento, y el que lo firma era su secretario de la Congregación de la Fe en aquellos tiempos, lo que venía haciendo el trabajo de Ratzinger, el cardenal Ottaviani. Y parte de de lo que recuerdo que venía en ese documento, es sobre los procesos que se deben de seguir cuando un clérigo solicite un favor sexual de un feligres. Uno de los pasos que a mí me provocó una indignación. Indignación, sí. Indignación, sí, también, pero más que todo, mucha indignación. Por ejemplo, cuando una persona va a hacer este tipo de reportes, si el clérigo le faltó al respeto, sea un menor de edad o haya sido una mujer, sea hombre, es un papel
que tiene muchas cuestiones legales, dice que se tiene que ser tratado solamente el asunto de una manera muy secreta, con mucho hermetismo, y aparte de eso, el abogado defensor de la víctima, en este caso, tiene que ser el clérigo que la diócesis les dé. No va a proceder de una manera legal el delito que se cometa, porque aparte de pecado es delito. Sí. El abuso sexual es un delito, no nomás es pecado. Entonces, es una serie para proteger a pederastas. Se habla de un documento, Esther Castellanos, que fue oculto a la opinión pública Pues desde el 2003 y tenía, desde luego, como premisa ocultar los abusos sexuales cometidos hacia el interior de la iglesia, sean, estimado televidente, con una mujer, sean con un hombre, sean con un niño, sea un adulterio, una fornicación, todo lo que puedan ellos cometer en ese pecado de licitación, quedó oculto. Y como mencionabas atinadamente, Esther Castellanos, un año antes de la muerte precisamente de Juan 23, queda ese documento firmado. Estimado televidente, es importante que veamos un poquito hacia atrás todo lo que vienen arrastrando este tipo de personajes que están dando una permisión y que le están dando la importancia, porque en el caso de este crimen de solicitación, cabe destacar que para el clero romano, para el Papa, cardenales, obispos, todo lo que es el clero en su conjunto, fue más importante durante todo el tiempo que se obedeciera lo que ellos habían autorizado como permiso. Los afectados, hayan sido hombres, mujeres, hayan sido, por ejemplo, niños, para ellos ha sido desde siempre, y hablamos desde Juan 23 hasta los tiempos de Juan Pablo II, han sido un daño colateral simplemente, han sido realmente lo que menos ha importado al clero romano. Por eso el grande problema que está enfrentando el clero en estos momentos ante los tribunales. Y hay que ver esto, y eso que era el Papa bueno. Sí. O sea, si esta medida la tuvieron, se vieron en la necesidad de tomarla, de redactar este tipo de documentos, era precisamente no es algo que haya sido del siglo XX. Esto está en los archivos desde la Edad Media, de este tipo de conductas inmorales que han llevado muchos clérigos. Definitivamente. Entonces, no era algo nuevo. Sin embargo, hasta ese año, vamos a decir, en tiempos del Concilio Vaticano II, se lleva a cabo este documento, que en todas las diócesis existía y que, por cierto, está redactado en latín, no es tan accesible al resto de la gente. Así es. Y está largo. Yo recuerdo que no acababa nomás no le veía el fin de tanto, es decir, no dejaron ni un solo espacio en defensa o para ayuda de la víctima. Todo era proteger los intereses al que había cometido el crimen, en este caso a un sacerdote. Sí. Por eso ahora usted ve que hay las mentadas moradas del perdón, ¿no? Y así se llaman, las moradas del perdón, pero ahí se van a rehabilitar sacerdotes borrachos, sacerdotes drogadictos, sacerdotes pederastas, homosexuales también, y de todos los vicios habidos y por haber, ahí está. Y los existen en varias ciudades de México. En Guadalajara simplemente. Sí, ahí está una. Aquí en Tijuana ya abrió la Casa Albanoni, ¿no? Fíjate, Esther, para nuestros televidentes, esto que acabamos de ver apenas en esta ceremonia tan ostentosamente transmitida por Televisa y estos comunicadores serviles tanto al gobierno mexicano como a la iglesia, que se esmeran, por decir, en presentar actos como estos realmente como sacros, ver a través de los programas de televisión toda esa forma, digamos, de enaltecer, digamos, supuestamente un acto sagrado para santos. Yo quiero pensar
Estos comunicadores, como en el caso, por ejemplo, de Televisa, de Televisión Azteca, realmente, Esther, no sabrán la historia de la Iglesia Católica, del papado, por una razón, fíjate. Este pecado simplemente de permisión o de solicitación de que cualquier sacerdote puede solicitar el servicio de una mujer, de un hombre, de un niño, me parece una incoherencia. Por esa razón estamos como estamos, estimados televidentes. No hay santificación, no hay realmente santidad en ellos. Por eso tanta y tanta protección. Y nada más quiero, ya para ir cerrando nuestro programa, hacer, digamos, un señalamiento de qué dicen las estadísticas que nos demuestran en cuanto a la conducta sexual del clero. Entre los sacerdotes actualmente en activo, un 95% de ellos se masturba, un 60% mantiene relaciones sexuales, un 26% soba a menores, o que es lo que estamos viendo en cuanto al abuso, digamos, de los menores. No solamente los tocan, los violan y hacen con ellos todo lo que quieren. Un 20% realiza prácticas de carácter homosexual. Es lamentable realmente que esto se esté dando, digamos, entre el sacerdote. Hablamos de estadísticas comprobadas en los tiempos actuales. Hablamos también de un 20%, un 12% que es exclusivamente homosexual y un 7% que comete abusos sexuales graves con menores. A estos porcentajes de práctica activo sexual, solo referidos a los sacerdotes actualmente en activo dentro de la Iglesia Católica, habría que añadir el notable 20% de sacerdotes ordenados que han secularizado o casado o viven amancebados de una manera, digamos, en su preferencia sexual. ¿De qué estamos hablando, Esther Castellanos? ¿Por qué vemos una sociedad descompuesta? ¿Por qué tantas demandas en los tribunales? ¿Por qué tantas, digamos, cantidades millonarias que tienen que pagar por los daños que han causado? ¿Por qué en lugar, digamos, de buscar la santificación, tienen que abrir centros, como tú dices, digamos, de moradas del perdón, pues, moradas del perdón, centros, digamos, de restauración, para que todo este tipo de personajes, en lugar de santificarse, en lugar de buscar realmente los caminos de un ministerio de Dios, tengan que parar en estos centros, digamos, para poder ser restaurados? Esther Castellanos, se me hace esto una burla para la sociedad. No, y todavía, como decía, Sí. hay un cierto presentador en México, y aún hay más, porque si ese fue en el caso de Juan 23 que decíamos, pues la figura bonachona, el bueno, Juan Pablo II en su largo pontificado no quedó exento de esto, porque él sabía de los abusos que se estaban cometiendo, y sin embargo nunca hizo nada. Cuando se vino esto que pasó en Boston y en otros lugares del mundo donde se manifestaron, salieron a los medios de comunicación todo el tipo de abusos que se habían cometido, Vamos a resumirlo. él no dijo nada. Vamos a resumirlo en esto. ¿Dónde estaba precisamente digamos, pederasta, Marcial Maciel? ¿Dónde estaba? Escondido. No, y otra. En el Vaticano, Esther Castellanos. ¿Por qué razón? Porque en México, no nos hagamos, estimados televidentes, no es que Juan Pablo II no haya sabido que era un hombre perseguido por la ley. Y enfermo. En México tenía demandas, incluso de muchos de sus estudiantes. Cuando ya se dio a conocer todo el problema, fue a refugiarse al Vaticano. Ahí aparecen muchas gráficas, digamos, prostrados de rodillas con Juan Pablo II. ¿No sabría Juan Pablo II que era un perseguido por la ley? Existen hasta en los videos de YouTube, si ustedes quieren ver, donde dice Juan Pablo II, es un ejemplo de virtudes. Ejemplo de virtudes, un hombre que abusó de sus hijos. Ejemplo de virtudes, un hombre que abusó de los estudiantes que le fueron entregados con confianza por parte de sus padres. Ejemplo de virtud y de santidad, un hombre que era adicto a la morfina, que hacía lavado de dinero. Entonces, ¿y qué? Y Sin que embargo, desde los tiempos de Juan 23, Esther Castellanos, hacía todo eso. Ya venía haciendo todo eso. Y que nunca procedió nada, en contra. porque él era muy amado
por parte de Juan Pablo Era II. muy amado. No, pues hasta se ven las gráficas ahí como están. Estimado televidente, juntitos. podríamos hablar más incluso de Juan 23, sus inclinaciones como Rosacruz, con la masonería. Estamos hablando, por decir así, de un personaje que creía mucho, digamos, en las hechicerías, los esoterismos, las brujerías. Un hombre que tuvo contacto directo con estos grupos, vamos a decir, satánicos, se le puede llamar, y a final de cuentas los suben hoy a los altares de pues Benedicto XVI. Tendríamos mucho más que hablar, pero estimado televidente, usted como siempre tendrá la última palabra. Este es un programa donde compartimos puntos de opinión, pero usted, estimado televidente, siempre podrá decidir. Esperemos que esta aportación de nuestra historiadora Esther Castellano, su servidor, pueda servir cuando menos un poquito para el despertar de conciencias. Y nos vemos en otro programa con otro tema diferente. Por hoy, Esther Castellano, parece que la libramos en este intento por volver con nuestros televidentes y les agradecemos mucho su atención. Pásenla bonito en compañía de sus familias.